Bueno, vamos a continuar con el libro Funciones Lógicas. En la hoja 4 tenemos una lista de personas y vamos a tener que ingresar en la columna de elegida o rechazada. Según la tabla de requisitos, serán elegidas aquellas personas que tengan entre 22 y 45 años. Las menores a 22 y las mayores de 45 serán rechazadas. Cuando nosotros tenemos que armar un entre en Excel, siempre la función con la que vamos a armar ese entre dos números o entre dos fechas es la función i. A nosotros nos interesa todas las personas que estén entre 22, es decir, que sean mayores o iguales a 22 y también menores o iguales a 45. Siempre el entre lo armamos con la función lógica i. Quiere decir que esta vez vamos a anidar en la celda de 3 una función i adentro de una función si. Vamos a la ficha fórmulas y en la biblioteca de funciones vamos a lógicas y vamos a buscar la función si. Vamos a armar la prueba lógica anidando la función i, para lo cual tenemos que venir al botón de lista del cuadro de nombres y si la función i no estuviese en la lista de usadas recientemente, deberíamos bajar hasta más funciones y buscar la función dentro del cuadro insertar función. Yo la puedo seleccionar de acá, fíjense ustedes en su lista, si la tienen la seleccionan y si no tendrán que bajar hasta más funciones para buscarla. Clic en la función i y este es el cuadro de argumentos de la función i. Valor lógico 1. Vamos con la edad de Pérez José. La edad de Pérez José está en la celda C3. C3 tiene que ser mayor o igual a 22 o mayor a 21, también es correcto. Y en valor lógico 2, nuevamente la edad que está en C3, pero esta vez menor o igual a 45 o menor a 46, también es correcto. Y acá ya tenemos armado el entre 22 y 45. Recordemos que tenemos que volver a la función si. Una vez que completamos valor lógico 2, vayamos a la barra de fórmulas y hagamos clic en el nombre de la función si. Y ahí volvimos a la función lógica si. Ya tenemos armada la prueba lógica. Entonces, en valor si verdadero, tenemos que escribir que si la prueba lógica se cumple, la persona es elegida. Pero si la respuesta de la prueba lógica fuese falso, en valor si falso, tenemos que escribir que la persona será rechazada. Clic en aceptar y ahora copiemos para abajo. Y ahí tenemos la lista de las elegidas y las rechazadas. Supongamos por un momento que no contamos con la columna D. La voy a ocultar y voy a seleccionar la columna de los apellidos. Estoy seleccionando el rango A3 a 37. Supongamos que igual que en la hoja 3, necesitamos armar un formato condicional que destaque de color el apellido de las personas elegidas y deje sin color el apellido de las personas rechazadas. En la hoja anterior habíamos hecho esto utilizando como base para comparar la columna donde decía ingresa o no ingresa. Es decir, acá armamos un formato condicional donde utilizamos una fórmula que decía, perfecto, si F10 es igual a ingresa, que se rellene la celda de color azul y si no, quedará sin relleno. Bueno, en este caso no tengo esa columna para ir a fijarme si dice elegida o rechazada. Quiere decir que para armar el formato condicional acá, también vamos a tener que bajar hasta nueva regla
seleccionar la opción utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato y colocar acá una fórmula cuya respuesta sea verdadero, pero no podemos colocar la comparación como hicimos en la hoja 3. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a utilizar acá una función que da como respuesta verdadero cuando se cumplan las condiciones que nosotros coloquemos. Y es la función con la cual armamos la prueba lógica del sí. Vamos a colocar acá una función y. Es decir, acá nunca podríamos colocar una función sí. ¿Por qué? Porque el sí en sí mismo no da como respuesta verdadero o falso. Recordemos que el sí toma un camino por verdadero o toma un camino por falso, pero en sí mismo la respuesta del sí nunca es verdadero o nunca es falso. No podemos colocar la función sí, pero sí podemos colocar cualquier fórmula o función que hayamos colocado en la prueba lógica de esa función sí. Ahí es donde está el verdadero o el falso. Y nosotros en la prueba lógica del sí colocamos la función y. Entonces, igual y, abro paréntesis. Acá las fórmulas hay que escribirlas. No podemos ir al asistente a buscar las funciones, porque cuando estamos trabajando con estos cuadros de herramientas, observemos cómo se nos desactiva la cinta de opciones. Entonces, igual y, abro paréntesis. Sí puedo seleccionar la celda donde está la edad de José Pérez, pero al hacer clic en la celda, recordemos que al trabajar en un cuadro de herramientas estamos trabajando con referencias absolutas. Si nosotros dejamos fijo C3, si dejamos fija esa referencia, todos en esta tabla van a tener 23 años. Entonces nos va a pintar de color todos los apellidos. Nuevamente acá el 3 hay que liberarlo, ¿sí? O también se puede liberar la C. En realidad liberar la columna es opcional. Si la liberamos o la dejamos fija no cambia nada. Acá lo que tenemos que liberar sí o sí es la fila. Entonces, C3 mayor o igual a 22. Punto y coma para separar un argumento del otro y nuevamente C3, recordemos liberar la fila, menor o igual a 45. Y ahí tenemos nuevamente armado el entre 22 y 45. Cerramos el paréntesis porque no hay que agregarle más argumentos a esta función. Y acá tenemos la fórmula que da como respuesta verdadero. Lo siguiente es elegir el color. Vamos a formato, relleno, vamos a elegir el bordó y ya que elegimos un color oscuro, cambiemos la fuente a color blanco y apliquemos el estilo negrita. Así van a quedar los apellidos de las personas que tengan entre 22 y 45 años. Y acá tenemos nuevamente creado el formato condicional. Muy bien, voy a volver a mostrar la columna que oculté, porque ahora en la celda F10 vamos a tener que calcular el porcentaje de las personas elegidas, pero esta vez vamos a utilizar una sola celda. Con una sola celda es suficiente para calcular el porcentaje que nos piden. En la hoja 3 utilizamos 3 celdas para llegar al porcentaje solicitado. En una celda contamos el total de personas que había en la lista. En otra celda contamos cuántos eran candidatos a ingresar a la nueva sección y luego dividimos estos dos números. Si nosotros estamos dividiendo el resultado de la función contar sí, que nos dio 32, dividido el resultado de la función contar que nos dio 52, es decir, cuando en la celda G6 hicimos G4 dividido G2, al dividir el resultado de las fórmulas, lo correcto hubiese sido
dividir directamente las fórmulas que daban ese resultado. Es decir, en lugar de hacer referencia a G4, podíamos haber colocado acá el contar sí de la celda G4. Y en lugar de usar la referencia a G2, podíamos haber colocado en el denominador el contar a de la celda G2. Si nosotros sumamos, restamos, multiplicamos o dividimos los resultados de las funciones, podríamos directamente haber sumado, restado, multiplicado o dividido las funciones que daban ese resultado. Bueno, eso es lo que vamos a hacer en la celda F10. Vamos a armar una división, donde vamos a colocar en el numerador primero el contar sí. Vamos a la ficha fórmulas y en la biblioteca de funciones vamos a más funciones. Estadísticas, función, contar sí. En el argumento rango tenemos que seleccionar el rango D3, D37. Y en el argumento criterio o escribimos la palabra elegida o seleccionamos una celda que contenga la palabra elegida. Hacemos clic en aceptar y vemos que dice 2000%, es decir, el resultado de la función es 20, pero como la celda tiene aplicado formato porcentaje, el valor 20 se multiplica por 100. Ahora, en el denominador, vamos a colocar el contará, que cuente todas las personas que hay en la lista. Podemos editar la fórmula en la celda o podemos trabajar arriba, en la barra de fórmulas, como ustedes prefieran. Detrás del paréntesis que cierra el contar sí, colocamos la barra de dividir. Y ahora vamos al botón de lista del cuadro de nombres y buscamos la función contara. Acá la tenemos. Si no la tuviésemos acá, tenemos que bajar a más funciones y buscarla dentro del cuadro insertar función. Esta función, recordemos, cuenta celdas ocupadas, así que podemos seleccionar cualquiera de las 4 columnas de la tabla. Ninguna columna tiene celdas vacías. Por ejemplo, vamos a volver a seleccionar el rango D3, D37, que cuente la cantidad de celdas ocupadas dentro de este rango. Y como vemos, la respuesta es 35. Entonces, recordemos que en el numerador el contar sí dio como resultado 20 y en el denominador el contara nos está dando como resultado 35. 20 dividido 35, acá tenemos el porcentaje de las elegidas, 57%. Muy bien, vamos a pasar ahora a la hoja 5. Y vamos a ingresar en la celda A3 un año. Por ejemplo, vamos a ingresar el año 2030. Vamos a ver qué día de la semana va a ser el 1 de enero del año 2030. En la celda B3 vamos a ir a la ficha fórmulas y en la biblioteca de funciones vamos a la categoría fecha y hora y vamos a buscar la función fecha, que tiene 3 argumentos obligatorios. El año lo vamos a seleccionar de la celda A3, el mes 1 o 01 y el día 1 o 01. Y acá tenemos, hacemos clic en aceptar, acá tenemos armada la fecha correspondiente al 1 de enero del año 2030. Como dije, necesitamos saber qué día de la semana va a ser esa fecha. Nos ubicamos en la celda C3. Volvemos a la categoría fecha y hora y vamos a buscar ahora la función día sem, que tiene un argumento obligatorio y un argumento opcional. El argumento obligatorio se llama num de serie,
Para Excel, las fechas son números de series, es decir, Excel los días los cuenta. Si en el argumento obligatorio seleccionamos la celda B3, donde tenemos ingresado una fecha, podemos observar fuera de este argumento un número. Este es el número de serie correspondiente a esa fecha, es decir, el 1 de enero del año 2030 va a ser el día 47.484. ¿Cómo llega este valor Excel? Como dije recién, Excel los días los cuenta. Para Excel el día 1 fue el 1 de enero del año 1900. Y desde ese día hasta el 1 de enero del año 2030 ya van a haber pasado 47.484 días. Bueno, acá tenemos el resultado. Fíjense que la función DIASEM da como resultado el número 3. Si nosotros no completamos el segundo argumento, fíjense que el argumento tipo es opcional, no está escrito en negrita. Si es opcional, no hay obligación de completarlo. Eso significa que si no completamos el argumento tipo, la función considera que el primer día de la semana es el día domingo. Entonces, si el domingo es el día 1, lunes es el día 2, martes es el tercer día de la semana. Este 3 nos indica que el 1 de enero del año 2030 va a ser un día martes. No completar el argumento tipo es equivalente a colocarle tipo 1. Tipo vacío o tipo 1 considera que el domingo es el primer día de la semana. Si nosotros necesitamos considerar como primer día de la semana el día lunes, tendremos que colocar en tipo el número 2. Tipo 2 considera que el lunes es el día 1. Observemos cómo el 3 cambió a 2 ahora. Lunes día 1, martes segundo día de la semana. Y hay un tipo 3 que considera que el día lunes es el día 0, es decir, lunes 0, martes 1. Bien, la función DIASEM trabaja con 3 tipos. Para el tipo 1 y el tipo 2, el resultado de la fórmula es un número que va a estar entre 1 y 7. En cambio, para el tipo 3, el resultado de la fórmula es un número que va a estar entre 0 y 6. Bien, vamos a considerar domingo, primer día de la semana, con lo cual vamos a dejar el argumento tipo vacío o le ponemos tipo 1. Hacemos clic en aceptar y acá tenemos el resultado de la función DIASEM. Pero a nosotros nos gustaría, en lugar de ver el número 3, ver la palabra correspondiente a ese número, es decir, ver la palabra martes. Vamos a ubicarnos en la celda D3 y vamos a trabajar con la función si. Una semana tiene 7 días. Quiere decir que vamos a necesitar 6 funciones si anidadas. Y acá no podemos utilizar ni la función i ni la función o que vimos anteriormente. ¿Por qué no podemos utilizar la función i? Recordemos que la función i da como resultado verdadero cuando se cumplan todas las condiciones que ingresemos. Físicamente es imposible que se cumplan las 7 condiciones simultáneamente. Es decir, nosotros no podemos estar en el mismo momento en los 7 días. O estamos en un lunes, o estamos en un martes, o estamos en un miércoles, etcétera, etcétera. Y la función lógica o no nos sirve, porque la función lógica o va a dar siempre como respuesta verdadero. Siempre vamos a estar en alguno de los 7 días de la semana, pero no vamos a saber en cuál de los 7 días estamos. Quiere decir que al no poder anidar ni la función i ni la función o, vamos a trabajar anidando funciones si. Comencemos con la primera función si. Vamos en la ficha fórmulas a la biblioteca de funciones lógicas si. Muy bien. Prueba lógica. Vamos a tomar el resultado de la función DIASEM. Si C3 es igual a 1, nosotros sabemos que estamos en el día domingo. Recuerden que trabajamos con DIASEM
y le dejamos vacío el argumento tipo o le pusimos tipo 1, el domingo es el primer día de la semana, el día 1. Pero si no, en valor si falso nos quedan 6 posibilidades más. Por eso vamos a ir a valor si falso y vamos a anidar otra función si. Vamos a el cuadro de nombres y buscamos el segundo si. Nuevamente, seleccionamos la celda C3, pero esta vez ponemos igual a 2. Si C3 es igual a 2, el día es lunes. Pero si no, nos quedan 5 posibilidades más, con lo cual volvemos al cuadro de nombres a buscar el tercer sí. Volvemos a seleccionar la celda C3, pero esta vez igual a 3. Si C3 es igual a 3, en valor si verdadero escribimos martes. Y en valor si falso todavía nos quedan 4 días más en la semana. Vamos a buscar al cuadro de nombres el cuarto sí. Seleccionamos C3 y si C3 es igual a 4, en valor si verdadero vamos a escribir miércoles. Y en valor si falso vamos a buscar el quinto sí. Si C3 es igual a 5, en valor si verdadero escribimos jueves. Y en valor si falso vamos a buscar el sexto sí. Si C3 es igual a 6, en valor si verdadero tenemos que escribir viernes. Y en valor si falso nos queda una única posibilidad, porque si en C3 no hay un 1, ni hay un 2, ni hay un 3, ni hay un 4, ni hay un 5, ni hay un 6, la última posibilidad es que en C3 haya un 7, y en dicho caso tendríamos que escribir en valor si falso sábado. ¿Ven? Siempre vamos a necesitar un sí menos que la cantidad de posibilidades que estemos evaluando. Nosotros teníamos 7 días en la semana. Bueno, tuvimos que anidar 6 funciones sí, porque una vez que descartamos las 6 primeras posibilidades, la séptima sale por el falso de todas las anteriores. Aceptamos y lo que vamos a hacer ahora es cambiar el año. Vamos a colocar, por ejemplo, 1991. Tocamos el tilde y, oh casualidad, también fue un día martes. Bueno, cambiemos a 2000. Tocamos el tilde de la barra de fórmulas y el 1 de enero del año 2000 fue un día sábado. Vamos a colocar el año actual, 2020. Y vuelve a cambiar. El 1 de enero del año 2020 fue un día miércoles. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo de funciones sí anidadas. Nosotros tenemos una lista de personas y cada persona tiene asignada una categoría. Según la categoría son las horas de trabajo. Todas las personas que tengan categoría 1 trabajan 8 horas. Todas las personas que tengan categoría 2 trabajan 6 horas. Y todas las personas que tengan categoría 3 trabajan 7 horas. Pero acá hay un problema. Hay personas que tienen categoría 4, categoría 5, categoría -1, categoría -5. Es decir, hay categorías incorrectas. Quiere decir que nosotros tenemos 4 posibilidades. Si la persona tiene categoría 1, trabaja 8 horas. Si la persona tiene categoría 2, trabaja 6 horas. Si la persona tiene categoría 3, trabaja 7 horas. Y cualquier otra categoría, que sería la cuarta posibilidad, es incorrecta. Entonces vamos a mostrar un mensaje de error. Categoría incorrecta.
Si son 4 posibilidades, vamos a tener que anidar 3 funciones sí. Vamos con la primera función sí, donde vamos a seleccionar la categoría que está en B7. Si B7 es igual a 1, por valor si verdadero, la persona trabaja 8 horas. Por valor si falso, necesitamos un segundo sí. Vamos a buscar el segundo sí. Si B7 es igual a 2, la persona trabaja 6 horas. Y por valor si falso, necesitamos un tercer sí. Vamos a buscar al cuadro de nombres el tercer sí. Si B7 es igual a 3, la persona trabaja 7 horas. Y si no, cualquier otro valor que tengamos en la columna B es considerada una categoría incorrecta. Entonces, por último, en el valor si falso, escribimos categoría incorrecta. Quiere decir que si en B7 no hay un 1, y tampoco hay un 2, y tampoco hay un 3, cualquier otro número que esté en la celda B7 es una categoría incorrecta. Aceptamos y ahora copiamos para abajo. Y acá tenemos entonces, para los que tienen bien ingresada la categoría, las horas de trabajo correspondientes. Y para los que tienen mal ingresada la categoría, el cartel de categoría incorrecta. Y vamos a ver un ejemplo más de funciones sí anidadas. Nosotros vamos a tener que completar la celda estado, la celda de 40. Si nosotros tenemos una fecha en A40, supongamos que tenemos una fecha 12 del 2 del 2020, en estado tendremos que ingresar la palabra presentado. Si además de tener una fecha en A40, tuviésemos también una fecha en B40, en estado tendría que decir que esto ya está en proceso. Tengo la fecha de presentación y ya veo que esto pasó a su proceso correspondiente. Y supongamos que en C40 también tengo una fecha. Bueno, entonces acá ya tendríamos que decir que esto fue aprobado. ¿Bien? Y si me faltan las 3 fechas, esta celda va a tener que quedar vacía, como estaba al comienzo. ¿Bien? Bueno, nuevamente, vamos a trabajar con la función lógica sí y otra vez tenemos 4 posibilidades. Es decir, hay una fecha, están las 2 primeras fechas, están las 3 fechas o las 3 celdas están vacías. Primero, para desarrollar el ejercicio voy a dejar las 3 fechas y después las voy a borrar. Vamos a ubicarnos en la celda de 40 y vamos a buscar la función lógica sí. Primer sí, prueba lógica. Si A40 no está vacía, es decir, si A40 es distinto de, y para indicar vacío, colocamos las 2 comillas, comillas, comillas. Eso le indica a Excel que una celda está o no vacía, y este es el distinto en Excel. Si A40 es distinto de vacío, yo no puedo apresurarme y colocar en valor si verdadero que esto está presentado. ¿Por qué? Porque todavía no sé qué pasa con B40. Que A40 sea distinto de vacío, es decir, que haya una fecha en A40, no significa que B40 esté vacío. Tengo que verificar que B40 esté o no esté vacío. Quiere decir que esta vez, en lugar de anidar por el valor si falso de la función sí, vamos a anidar por el valor si verdadero. Vamos entonces a ubicarnos en valor si verdadero y vamos a buscar la segunda función sí. Y ahora vamos a ver qué pasa con B40. ¿Qué pasa si B40 también es distinto de vacío? Si A40 no está vacía y B40 tampoco está vacía, cuidado porque todavía nos falta verificar
qué pasa con C40. No sabemos lo que pasa en C40. Por eso, en valor si verdadero, vamos a anidar la tercera función si. Y vamos a armar la prueba lógica como C40 distinto de vacío. Entonces, en el primer sí, la prueba lógica pregunta si A40 no está vacío. Si esto da verdadero, entra al segundo sí, que pregunta si B40 tampoco está vacío. Y si esto da verdadero, entra a este tercer sí, donde estamos preguntando si C40 tampoco está vacía. Si esto también da verdadero, significa que tenemos las tres fechas que necesitábamos para colocar en valor si verdadero que esto está aprobado. Tenemos las tres fechas, esto está aprobado. Pero si la respuesta de este sí fuese falso, significa que tenemos una fecha en A, tenemos una fecha en B, pero C está vacío. Si tenemos una fecha en A y tenemos una fecha en B, pero no tenemos fecha en C, significa que esto está en proceso. Es decir, al anidar los sí por el argumento valor si verdadero, ahora tenemos que volver para atrás. Bien, ya completé 2 de las 4 posibilidades. Si las 3 celdas tienen dato, esto está aprobado. Si la primera y la segunda tienen dato, esto está en proceso. Y ahora hay que volver al segundo sí, porque este tercer sí que estamos viendo acá, recordemos que está anidado en el valor si verdadero del segundo sí. Entonces, vamos a la barra de fórmulas y hacemos clic en el sí del medio. Y acá vemos el tercer sí anidado en valor si verdadero. Ahora estamos en el segundo sí. Si A tiene dato, si eso se cumple, si A40 es distinto de vacío, entra acá. Si B40 es distinto de vacío, pasa a evaluar el tercer sí. Pero ¿qué pasa si B40 es igual a vacío? Bueno, significa que hay una fecha sola, la fecha que está en A. Quiere decir que en el valor si falso, que en el valor si falso del segundo sí, tenemos que escribir que esto está presentado. Bien, estoy en el segundo sí, donde estoy evaluando el contenido de B40. Y todavía me falta volver al primer sí, porque los otros dos sís están anidados en el valor sí verdadero del primer sí. ¿Qué pasa si ya, cuando inicio el primer sí, la respuesta es falso de la prueba lógica? Es decir, ¿qué pasa si directamente A40 está vacío? Si A40 está vacío, no tenemos ninguna de las tres fechas. Dijimos que si no teníamos ninguna de las tres fechas, la celda de estado tenía que quedar vacía. Para indicarle que nos deje la celda de estado vacía, ponemos las comillas, comillas, comillas. Clic en aceptar y ahí dice que esto está aprobado. Pero si nosotros borramos la fecha de C40, dice que esto está en proceso y es correcto. Tenemos la fecha de presentación y la fecha de proceso. Si borramos también la fecha de B40, dice que esto está presentado y es correcto, es la única fecha que tenemos. Y si borramos también la fecha de A40, la celda estado queda vacía porque no tenemos ninguna de las tres fechas. Bien, este ejemplo es para que nosotros podamos ver que cualquier función la podemos anidar adentro de cualquier función en cualquiera de los argumentos. En los dos primeros ejemplos utilizamos sí anidados, pero estuvimos anidando a través del valor sí falso. En cambio, en este ejemplo, estamos anidando a través del argumento valor sí verdadero, lo cual nos obliga después a volver para atrás, ¿no? Hay que ir después de derecha a izquierda para ir cerrando todos los falsos de todos los sís. Bueno, espero que haya sido clara la explicación y continuaremos con próximos videos. Muchas gracias.